Pues cuando quieras. Cuando tú me digas. Vale, pues nada, yo lo que no sé si estáis todas en el grupo de Letralab de WhatsApp. Yo soy Aurora, dije que iba a hacer una cosa como que sonaba igual muy grandilocuente, pero en realidad es coger las palabras que están aquí de Virginia Woolf, que es un texto de 1928, hace casi 100 años y es muy vigente. Y entonces yo creo que merecía la pena hacer como un repaso siempre de lo que, un poco como de la estructura del libro, por si no sé las que lo habéis leído, hace cuánto tiempo, las que no, pero igual para que nos apetezca leerlo. Bueno, lo primero de todo es por qué escribe ella este libro que se llama Una habitación propia y que, como bien dice en esta edición, que es de 2006, si veo bien, o de 2005, dice: este ensayo está basado en dos conferencias dadas en octubre de 1928 en la Sociedad Literaria de Newham y la OTA de Girton. Los textos eran demasiado largos para ser leídos en su totalidad y posteriormente fueron alterados y ampliados, ¿vale? Entonces este libro está basado en unas conferencias de Virginia Woolf, que bueno, lo que es la biografía y todo eso, pues nada, que nació en Londres en el 1882 y que era hija de un erudito eminente, como dice aquí, y bueno, pues a su formación contribuyó en gran medida el ambiente familiar, frecuentado por personalidades artísticas, literarias y políticas. Vale. Viviendo ya la autora con su hermana, tras la muerte de su padre, los asiduos de su casa en Bloomsbury eran tenidos por detentores de una auténtica dictadura intelectual sobre el país. En 1912 se casa con Leo Wolf y juntos, como sabéis, van a fundar, con medios muy escasos, una editorial llamada Hogarth Press, y ahí es donde entre los dos van a publicar lo que son sus autoediciones de Virginia Woolf, como por ejemplo este libro, ¿vale? También, bueno, pues ahí publicaron a escritores que eran desconocidos por entonces, como Catherine Mansfield o T.S. Eliot, pues así como desconocidos en su día, y autopublicando y publicando en una pequeña editorial, ¿vale? El resto yo creo que podemos leerlo en cualquier página de internet, y bueno, yo creo que también sabemos que nació en 1882, pues ella se suicida en 1941. Bueno, pues lanzándose al río. ¿Qué más? Habría muchísimo que decir sobre ella. Yo no soy una experta para nada, me gusta, soy una fan y ni siquiera me he leído todos sus libros, pero bueno, lo que he intentado es volver aquí, que a Carlos le apetecía mucho un collage temático. Yo quería hacer un collage ahí, sin nada, pero la verdad que está muy bien ponerle tema. Y bueno, ella empieza así, y yo voy a usar sus palabras que son traducidas por Laura Puyol, ¿vale? Del inglés. Y bueno, esta edición es de Seix Barral, 2005. Dice en el capítulo 1: pero me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que os hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Quizá implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney, sobre Jane Austen, o sea, me perdonáis mi horrible pronunciación, un tributo a las Bronte y un esbozo de la rectoría de Howard, Bajo la nieve, bla bla, y va nombrando, ¿no? George Eliot, y dice: y quizás habría bastado. El título, Las mujeres y la novela, quizás significaba, y quizás ese es el sentido que le dabais, las mujeres y su modo de ser, o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas, o quizá estos tres sentidos estaban inextricablemente unidos y así es como queríais que yo enfocara el tema. Ella dice, cuando empieza a enfocarlo de ese modo, no es capaz de llegar a una conclusión. Y dice que, por tanto, llega un momento en el que se empieza a dar cuenta que
su conclusión es que era una opinión, no era un gran estudio ni una erudición. Y dice que es un punto sin demasiada importancia. ¿Me perdonas? Porque no sé si... ella es nativa inglesa, bueno, hablas inglés y el español, pues yo mi inglés es un poquito malo, pero luego cualquier cosa comentamos. Entonces ella dice, yo solo voy a entregar una opinión. Y de una forma un poco irónica dice que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y dice, esto deja sin resolver el problema de la verdadera naturaleza de la mujer y de la verdadera naturaleza de la novela. Dice, las mujeres y la novela sigue siendo probablemente un problema sin resolver. Pero dice, voy a tratar de mostraros cómo he llegado a esta opinión sobre la habitación y el dinero. Entonces, todo el libro es su proceso de investigación, porque le están pidiendo que para una universidad de una conferencia sobre mujeres y novela. Cuando ella empieza a investigar, se empieza a encontrar con un montón de trabas y un montón de cosas que no sabía que pasaban, que la enfadan muchísimo, y entonces lo que hace en este libro es relatar ese proceso, ¿vale? Entonces, dice, os propongo, por tanto, contaros la historia de los 2 días que han precedido a esta conferencia, haciendo uso de todas las libertades y licencias de una novelista. Bueno, dice, os corresponde a vosotras buscar esta verdad, decidir si algún trozo merece conservarse. Bueno, pues entonces esto es en el capítulo primero, y bueno, pues empieza a contar muchas cosas, hace muchas descripciones también paisajísticas, y se encuentra con que va a la primera biblioteca a la que va a investigar, se encuentra con que no se admite a las señoras en la biblioteca más que acompañadas de un fellow o provistas de una carta de presentación. Entonces, maldice, y bueno, dice que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que deja del todo indiferente a una famosa biblioteca, ¿no? Pero eso es lo primero que se encuentra, un caballero disgustado, plateado, amable, que en voz queda, sintió comunicarle y haciendo una señal de retroceso que no se admite a señoras. Vale. Esta es su primera experiencia. Según ella, la universidad era un santuario donde se preservaban tipos extraños que no tardarían en pasar a la historia. Viejas historias de viejos decanos y viejos profesores. Eso es todo lo que ella se va encontrando. Vale. Bueno, pues luego continúa y bueno, pues va haciendo alusión a algunas poetas, ¿vale? Como Cristina Rossetti, y sigue con muchas descripciones. Se va planteando, bueno, lo que he contado hasta ahora, que seguro que ya lo sabes, es que este libro de educación propia es todo un proceso de cómo Virginia Woolf, cuando va realizando una investigación sobre qué pasa con las mujeres en la novela, que es un tema que le han pedido para dar una conferencia, se encuentra con un montón de cosas que la cabrean, y la primera es que las mujeres no pueden entrar a una biblioteca sin una recomendación o sin una persona, un fellow, que es un estudiante, me parece, ¿no? Algo así. No sé qué figura es universitaria o académica. Y esa es la primera traba que se encuentra. Y luego también se da cuenta de que en una asociación de grandes intelectuales pues tienen un montón de fondos, tienen grandes comedores, tienen un montón de recursos, y resulta que la asociación de mujeres, pues no. Y entonces ahí se empieza a plantear de qué pasaría si recaudaran fondos para estas oficinas, ¿no? Dice, pensando en todas esas mujeres que habían trabajado año tras año y encontrado difícil reunir 2.000 libras y no habían logrado recaudar más que 30.000, prorrumpimos en ironía sobre la pobreza reprensible de nuestro sexo, es decir, que va poco a poco acercándose al tema y con cosas muy concretas que ocurren en esa, me voy a quitar esto, en esa época de la historia. Entonces, dice que si, por ejemplo, hablando con una compañera, si la madre de la compañera o la madre de Virginia Woolf
su propia madre hubieran aprendido el gran arte de hacer dinero y hubieran dejado su dinero, como sus padres y sus abuelos, para fundar cátedras, auxiliarías, premios, becas apropiadas para el uso de su propio sexo, pues quizá hubieran cenado muy aceptablemente aquel día, porque están hablando de que tienen una cena muy frugal mientras la misma sociedad de hombres pues están poniendo hacia arriba con toda clase de agasajos, ¿no? Porque ellos tienen mucha más financiación que ellas. Vale. Dice que quizá en aquel momento, en lugar de estar allí, podían haber estado explorando o escribiendo, vagando por lugares venerables de la tierra, sentadas en la contemplación en los peldaños del Partenón, o yendo a una oficina a las 10, volviendo cómodamente a las 4:30 para escribir un poco de poesía, ¿no? Está un poco pues hablando de los señores que tienen todo esto ya como que les viene dado, ¿no? Sigue reflexionando y dice: nuestras madres desde luego han administrado muy mal sus asuntos. Ni un penique para dedicar amenidades, ni a perdices, ni vino, bedeles, céspedes, libros, cigarros puros, bibliotecas, pasatiempos. Y dice que todo lo que habían podido hacer es levantar paredes desnudas de la desnuda tierra. Bueno, en el capítulo 2, pues bueno, dice que no ha avanzado nada en su investigación y que no sabe muy bien cómo la va a poder enfocar, porque está todavía como en un círculo, ¿no? Como en una especie de loop. Entonces, ahora ya sí que va a una biblioteca, al British Museum, y allí ya sí que puede entrar, y allí ya se pone a buscar libros, o sea, a intentar relacionar novelas y mujeres. Y es que lo que se da cuenta es que, o sea, hacer una intersección entre novela y mujeres significa que hay muchas novelas que tienen esa intersección, pero porque son hombres que escriben sobre las mujeres todo el tiempo. O sea, que las mujeres no escriben. Dice, pues ¿esto qué es, no? Y dice, ¿sabéis cuántos libros escriben al año sobre las mujeres? ¿Sabéis cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizá el animal más discutido del universo? Porque por este entonces se empieza a dar cuenta de que a la mujer, o a las mujeres, en realidad se escribe sobre ellas pues de una forma o bien científica, y entonces pues por ejemplo dice algo por aquí: de ningún modo me podría ir a casa y pretender hacer una contribución seria al estudio de las mujeres y la novela escribiendo que las mujeres tienen menos pelo en el cuerpo que los hombres, o que la edad de la pubertad entre las habitantes de las islas del sur es a los 9 años. No, es lo que ella se está encontrando, ¿no? Es como hay un estudio científico de la mujer, un animal raro. Vale. Y dice que hasta los títulos de los libros la estaban haciendo reflexionar, ¿no? Dice, claro, es lógico que la sexualidad y su naturaleza atraiga a médicos y biólogos, pero sorprende y es difícil de explicar que la sexualidad, y cuando habla de sexualidad ella se refiere a las mujeres, también atraiga agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han hecho una licenciatura, hombres que no han hecho ninguna licenciatura, hombres sin más calificación aparente que la de no ser mujeres. Vale. Algunos de estos libros son superficialmente frívolos, chistosos, pero muchos son serios, proféticos, morales, exhortadores. Basta leer los títulos para imaginar a innumerables maestros de escuela, innumerables clérigos subidos a sus tarimas y púlpitos, hablando con una locuacidad que excede de mucho la hora usualmente otorgada a discursos sobre este tema. Y dice: las mujeres no escriben libros sobre los hombres. ¿Por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Dice, pareció un hecho muy curioso. Y mi mente se entretuvo tratando de imaginar la vida de los hombres que se pasaban el tiempo escribiendo libros sobre las mujeres. O sea, yo no estoy añadiendo ni una palabra, ¿eh? Todo esto es Virginia Woolf, 1928. Hace un siglo. ¿Vale? Entonces, bueno, de repente empieza a tomar notas y lo primero que dice, su primera nota es las mujeres y la pobreza. Así como para desarrollar. ¿Vale?
Y bueno, pues deja caer que hay una cita de un tal Samuel Butler que dice: los hombres sensatos nunca dicen lo que piensan de las mujeres, por ejemplo. Y así va dejando caer, ¿no? Y dice: mirara uno por donde mirara, los hombres pensaban sobre las mujeres y sus pensamientos diferían. Vale. Continúa, dice: parece una pérdida total de tiempo consultar a todos estos caballeros especializados en el estudio de la mujer y de su efecto sobre lo que sea, la política, los niños, los sueldos, la moralidad, por numerosos y entendidos que fueran. Dice: mejor dejar sus libros cerrados. Vale. Entonces, pues, bueno, es súper interesante, ¿no? Las cosas que va dejando caer. Y bueno, pues escribe también cómo se va encontrando frecuentemente la afirmación sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres, y cómo a uno no le gusta que le digan que es inferior por naturaleza a un hombrecito. Vale. Bueno, se encuentra con que muchísimas de las cosas que va leyendo carecen de valor científico. Bueno, pues tribunal de divorcios y desvergüenza de las mujeres. Bueno, pum pum, va dejando caer muchas cosas, ¿vale? Aquí ahora está hablando de un profesor en concreto que no se me va el nombre, ¿vale? Porque ni siquiera sé si lo dice o... Ah, el profesor Bonekis. Ella va como... O sea, ella a sí misma se pone un nombre ficticio, pero sabemos que es ella, y va poniendo nombres ficticios a algunos profesores y otros no. Otros son escritores o intelectuales de la época de Gran Bretaña y que sí que existen, ¿no? Vale, entonces... habla, pues, por ejemplo, cómo suyos son el poder, el dinero y la influencia de un señor propietario de periódico, su director, su subdirector, cómo el hombre es ministro de Asuntos Exteriores y juez, cómo es el jugador de cricket, el propietario de los caballos de carreras y de los yates, cómo es el director de la compañía, cómo es quien va a decidir si el cabello pegado al hacha era humano, porque han descubierto, hay una noticia que dice que han descubierto un cabello humano pegado a un hacha en unos sucesos, ¿no?, del periódico. Él va a ser quien absuelva o condene al asesino, él va a ser quien lo cuelgue o lo deje en libertad, es decir, que los hombres están en todos estos lugares, ¿no?, que ella va enumerando, y va a ser quien va a decidir, ¿no? Dice: exceptuando la niebla, parece controlarlo todo. ¿Vale? Entonces ella va pasando todo el tiempo como de hechos concretos, no sé si me voy explicando bien, ¿sí? Vale, como de hechos concretos, y pues los lleva un poquito a lo universal, a lo general, ¿vale? Dice, por ejemplo, pues cuando hablé por el vocabulario, en realidad en ese mensaje, casi me refería a que es la primera vez que ella habla, la primera vez que ella suelta la fresca de patriarcas y el tema patriarcal, ¿no? Entonces es muy interesante, que parece que es un término como súper moderno, pero aquí está. Dice que los ricos, por ejemplo, a menudo están furiosos porque sospechan que los pobres quieren apoderarse de sus riquezas, y que los profesores o patriarcas quizás estén en parte furiosos por este motivo, porque alguien va a quitarle su poder, su riqueza. Y bueno, pues sigue hablando como la inferioridad de las mujeres es un tema, en este caso, de este señor, para luego extrapolarlo. Y bueno, pues lo que concluye es que no es la inferioridad de las mujeres lo que le preocupa a este profesor, sino su propia superioridad, es decir, que necesita que haya inferioridad en las mujeres para poder confirmar su superioridad. Vale. Entonces dice que bueno, que como es tan importante para nosotros la confianza en nosotros mismos, sin esa confianza no podemos salir adelante. Entonces lo más fácil es
pensando que los demás son inferiores, adquirir esa confianza, ¿no? Está haciendo un poquito como lo que es el repaso por una mente de este profesor que se hace su discurso hablando sobre la inferioridad de las mujeres. Y bueno, yo creo que el capítulo 2 ya es donde desgrana todo, ¿vale? Y luego ya empieza con algo muy, muy interesante, ¿no? Y empieza a hablar de que las mujeres en la literatura, tal y como está ella encontrando, pues o en poemas, o bueno, en la literatura, en lo que es los textos literarios, en poemas o tal, o novelas, las mujeres todo el tiempo son musas, son bellas, son incluso, bueno, hay una serie de poderes, de capacidades que tienen, ¿no? Como las grandes heroínas mitológicas que dicen, en la realidad no existen. Pero, como los hombres tienden a imaginar personajes que no tienen nada que ver con la realidad. A nivel literario y luego también pues a nivel pseudocientífico también, cómo analizan a ese ser también como algo lejano cuando en realidad está al lado y es diferente la cotidianidad y el día a día de eso que están como estudiando, ¿no? Como si fuera un ser, eso ya es mío, ¿no? De otra especie o algo así. Vale, entonces, ahora ya esto último que os he dicho sí que son mis palabras, que intento que no sean mis palabras, sino que sean las de ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues dice, durante todos estos siglos las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Dice, de ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca creer que un gran número de personas, es decir, la mitad de la especie humana, son por naturaleza inferiores. Entonces, parte de eso que ya hemos dicho antes. Vale, entonces, las mujeres imprescindibles para los hombres, inferiores, haciendo de ellos un retrato mucho más grande, es como un espejo que aumenta, y dice, si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge, la robustez del hombre ante la vida disminuye. Y entonces, aquí llega enseguida y le dice, espero que podáis... Dice, estas contribuciones al tema peligroso y fascinante de la psicología del otro sexo, y dice, tema que estudiaréis, espero cuando contéis con 500 libras al año, se vieron interrumpidas por la necesidad de pagar la cuenta. Entonces ella está en un café, tiene que pagar la cuenta y empieza a hacer sus reflexiones, y aquí es cuando ya lanza el tema del dinero y empieza a pensar que qué suerte que ella heredó de su tía una cantidad ya pues de por vida como un sueldo, y eso le permitió pues todo lo que luego pudo hacer, ¿no? Y bueno, pues su circunstancia de estar en un seno intelectual. Que no me quiero enrollar, pero ya... Tenemos una hora todavía de curro, llevas 23. Vale, y entonces, bueno, pues deja caer el tema del dinero. También deja caer que para ella, bueno, pues es un martirio tener que esconder un don pequeño pero caro al poseedor. Es decir, una mujer, como es Virginia Woolf, en esta sociedad en que, bueno, pues las mujeres están muy relegadas a la cocina, a los aposentos de la casa interiores, cuando las mujeres no tienen profesión, son amas de cría, son cocineras, ¿no? Dentro, en las casas, todo el tiempo en el interior. Pues claro, ella empieza a dar clases, a ver, esto lo tengo por aquí, pero no lo tengo subrayado. Ella habla de que hace trabajos que solo puede hacer por ser mujer, cuidar a algún niño, dar unas clases, ¿no? Y entonces pues dice que le pesa mucho en el alma no poder mostrar sus talentos, ¿vale? Y dice que gracias a que dice, tengo asegurados para siempre la comida, el cobijo y el vestir. Por tanto, no solo cesan el esforzarse y el luchar, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre, no puede herirme. No necesito halagar a ningún hombre, no tiene nada que darme.
Dice, de este modo, imperceptiblemente, fui adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Es decir, cuando ella tiene esta herencia, descubre que con ese dinero ya no tiene que hacer trabajos tontos solo relegados a mujeres y que no está odiando su condición de mujer hacia la condición también de los hombres que no le dejan ocupar esos puestos. Lo que llevamos para tener 45 minutos de curro. Vale, pues entonces se da cuenta que con esa atribución ya no va a tener necesidad de estar resentida. Y bueno, pues hasta aquí, o sea, yo creo que lo más importante, ella lo dice hasta el capítulo 2 y en el capítulo 3 hemos subrayadas muchas frases y os las voy a dejar caer, ¿vale? Bueno, se da cuenta de que la mujer no se menciona hasta el siglo XVIII y ella se pregunta que qué estarían haciendo las mujeres antes de eso, cuál sería su día a día, qué dedicarían el tiempo, porque no aparecen en ningún sitio, ¿vale? Entonces en este libro sobre todo hay muchas preguntas. Dice, ¿qué harían las mujeres antes del siglo XVIII durante todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, qué estarían haciendo? Si es que no se cuenta en ningún sitio, ¿no? Y dice, no estoy segura de cómo nos educaban, de si les enseñaban a escribir, si tenían salitas para su uso particular, ¿vale? Y entonces es cuando ella empieza a darse cuenta de que esas salitas para uso particular realmente sería el título que luego le da a este libro, que es Una habitación propia. Un poco la conclusión, bueno, aquí estamos a mitad del libro, ¿vale? Pero sienta las bases ya en estos 3 capítulos y sobre todo cómo empieza por el final, empieza diciendo cuál es la conclusión y que nos la va a desgranar a lo largo de los capítulos, que son 6 si no me equivoco, pues es muy interesante y esa es la frase que la que más me gusta de todas, he subrayado otras, dice: los gatos no van al cielo, las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. ¿Vale? Entonces, con eso nos vamos a quedar. Y ya os digo, como empieza con la conclusión final y va retratando, ni muchísimo menos esto es escritura y la lectura del libro, pero a mí sí me parecía que podía ser interesante para tener una idea un poco de que la habitación propia es metáfora y no lo es un lugar, un espacio como este, y que lo podamos tener todas las personas, en este caso también las mujeres con énfasis por toda la historia. Y nada, que muchas gracias. Un aplauso. ¿No No, media hora, justo. Hostia, Como hemos empezado un poquillo más tarde. ¿en serio? Pues no sé si tenías algunas indicaciones para los collages o a Los tu tiple. collages, no, o sea, yo creo que disfrutemos. A saco ya. Yo iba a traeros unas frases como escritas, como la de las mujeres no pueden escribir novelas como las de Shakespeare. Hay frases que están muy chulas a lo largo del libro, pero Lo que queráis. es lo que os apetezca. Lo único, sí, trabajamos sobre el A4 y para luego digitalizarlo y eso. Así que, pues nada, ¿Tú eso lo a has por ello. contado? ¿El qué? ¿Se lo has contado que lo vas a digitalizar o...? Sí, a ver, el proyecto es para ver si podemos armar una edición ilustrada, porque como es el año de 70 aniversario de su muerte, el libro ha quedado fuera de derechos de autor. A lo mejor nos dejan también una edición en castellano, la editorial Mujeres, cedida por si podemos preparar un proyecto en Matadero, pero bueno, en principio necesitamos un poco trabajar el imaginario, Librería así de que... Mujeres, ¿Librería ¿no? Mujeres o esa es la editorial? No. Ah, no lo sé. A lo mejor tienen editorial, tienen una traducción libre, que a lo mejor no la deja, pero eso está todavía muy en el aire, necesitamos saber qué tal salen las cositas, así que luego lo guardamos todo, así que nada, por ello. Vea. Decirle a los chavales si puedan poner música o algo.